Si usted ve la agujita, pues bueno, hoy en día casi no son agujas, hoy en día ya son numeritos. Pero creo que no debe ser fácil ser una agujita de reloj. Para dar una hora tener que dar toda esa vuelta. Porque es que nada es fácil. Y la iglesia lo quiere todo. Señor, yo voy a ir a la iglesia y ahí, oh Dios, cuando yo salga, que ahí esté. Señor, y si esto es tú, todo es condicionar a Dios. Una negociación con Dios cuando ya Cristo dejó establecido cómo la iglesia alcanza. Cuando ya Cristo dejó establecido cómo Él añade. Y todo esto es sencillamente reconociendo el don de Dios y llevando a cabo una función total y completa de acuerdo a lo que Él nos dio. En Efesios le dije 4. ¿Sí? Oh, perdón si no le había dicho. Y el versículo 7 dice, ¿estamos ahí? Pero a cada uno de nosotros, dice, ¿a cada uno de quién? Usted con su hermano y dígale, de nosotros. De nosotros. De nosotros. Sí. Fue dada, dice, ¿qué? Conforme a la medida de ¿qué? Del don de Cristo. Ahora, ¿cuál es el don de Cristo? Mire que está el don de Dios, que es Cristo. Está el don de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el todo de todo. ¿Cuántos lo han recibido todo? Pues se supone, ¿no? Y la operación es la que lo dice al final. La operación es la que menciona. Mire que a aquella mujer le tuvieron que decir tantas cosas para que se diera cuenta que ella no había conocido todavía el don de Dios, que era Cristo. Y Cristo le paró enfrente y le dijo, soy yo. Yo soy. La iglesia, mis hermanos, ha tenido esa revelación. O hay una gran parte de la iglesia que como aquella mujer está esperando hasta verlo entonces. Decir, ay sí. Pero la operación de la iglesia, ¿qué? ¿Tu operación qué? ¿Mi operación qué? Es que hasta que no me nombren a mí apóstol, yo no voy a hablar porque solo los apóstoles hablan. Hasta que a mí no me nombren profeta, yo no voy a decir nada porque son los profetas solamente. Evangelizar yo, porque yo no soy evangelista. ¿Y yo qué voy a enseñar si yo no soy maestro? Pastor, ¿no? La iglesia, mis hermanos, está llamada a llevar a cabo esta función total y completa. Le pregunto, ¿lo cree usted así? En realidad, dígame, si no está bien, no me molesto. Pero deme un fundamento y dígame, no, pastor. Yo no estoy llamado a esto porque la Biblia dice que yo no. Cuando la Biblia menciona que nos dio, a mí no me incluyó. Mire que en el versículo 8 dice, Alfredo no. ¿Verdad que no dice eso? A nosotros, a los que creímos, a los que somos iglesia. Pero sencillamente hay algunos, mis hermanos, como hemos venido hablando, no nos había tocado tal vez escuchar algo así. O sencillamente nos gusta ir en la silla de atrás, tranquilitos, frescos, como cuando se hace un viaje largo, dice, sí, vamos, claro, porque él no maneja. Son 8 horas de camino, no importa, vamos, sí, yo voy. ¿Usted va a manejar? No, yo voy atrás, claro, vamos. Hay una gran parte de la iglesia que quiere ir al cielo en la silla de atrás y que otros le manejen el carrito al cielo. ¿Funcionará eso, mis hermanos? Mas sin embargo, mire que sabemos que no, pero hay una gran parte de la iglesia que está dejando que otros le manejen el carrito. Y es más fácil, como digo, meterme a un lugar, ver algo, recibir eso y decir, yo soy. O sea, le creo más a algo que dice un cuadro allí que a lo que dice la palabra que yo soy. Le creo más a lo que están diciendo otros
que no necesariamente en su momento tal vez están viviendo la palabra, pero que saben poner cosas que de alguna manera motivarán el corazón y volcarán el alma a algo, aunque en el día yo no me siga sintiendo eso que leí, eso que recibí. Hermanos, este es el tiempo de conocer el don de Dios, que es Cristo. Este es el tiempo de conocer el don de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendamos eso, nos vamos a sentir completos. Ah, pero yo soy chiquito, completo. Ah, pero yo soy gordo, completo. Ah, pero yo soy feo, completo. Porque no se trata de nada de esto. Se trata sencillamente de ser la iglesia del Señor. Vamos a terminar con esto. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Dice, ¿a quién? A los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí es donde entonces dice, y él mismo constituyó a unos. Y mire que no dice, y él mismo constituyó primero apóstoles, segundo profetas. No, él constituyó. Este orden lo hemos puesto nosotros, llevando a cabo tal vez una lectura en orden. Ahora, mis hermanos, con esto vuelvo y repito, porque estaría tal vez sonando como contrario o tergiversando. No, Cristo los constituye, pero la iglesia de alguna manera ha recibido esto. Apóstoles, y eso vamos a hablar la siguiente semana. Apóstoles como tales están lo veíamos la semana pasada un poquito, aquellos apóstoles que Cristo llama, los apóstoles con los cuales Él comienza su ministerio. Están aquellos que llaman después, en el caso de Esteban, Felipe, los que llaman después, y están aquellos después que son de la generación del apóstol Pablo. En total vemos más hombres después de los que nosotros consideramos. Pero al dejar de ver a estos hombres, lo único que estamos mostrando es que también nos hemos dejado de ver nosotros como tal. Porque yo le pregunto a usted algo, y esto piénselo un poquito. ¿Apóstol y discípulo es lo mismo? Y si no, dígame la diferencia. ¿Un apóstol y un discípulo es el mismo? Dígame la diferencia. De acuerdo a Cristo, Él los llamó apóstoles y Él mismo los llamó discípulos. O sea, Él no hizo diferencia. Somos todos servidores, pastor, en ese sentido. No hay diferencia. Es un enviado. Es un enviado. Un apóstol y un discípulo, en término y concepto, palabras, claro, nosotros pudiéramos tener una definición un poquito diferente en cuestión de lo que es un apóstol y un discípulo. ¿Quién es un discípulo? ¿Y un apóstol? Entonces, ¿quién ha hecho esa diferencia? Y nos damos cuenta nosotros que en la palabra, cuando Cristo habla de apóstoles y habla de discípulos. Ahora, después hablaremos de oficios, sí. Pero lo importante, mis hermanos, es que no dejemos de ser lo que debemos de ser, porque nosotros mismos nos estamos borrando de una lista a la que pertenecemos. Y sencillamente no llevemos a cabo un trabajo que como iglesia necesitamos llevar. Tal vez ese es el punto central. Tal vez todo esto que Dios está permitiendo, mis hermanos, es para que usted y yo llevemos a cabo la labor que Cristo le estableció a la iglesia. A la iglesia en general, y todos somos entonces iglesia. Por eso le digo, algunos
Preguntan todavía si todavía el apostolado es vigente. Si todavía en este tiempo hay profetas. Y cuando mencionan esto, ahí es donde entonces la lista es de 3, 4, 5, los que uno escucha. Y estos 3, 4, 5 le están diciendo a usted que usted no es. Que usted no es. Que ellos son. Pero que usted no es. ¿Quién es un profeta? ¿Qué habla un profeta? Cosas que se le han sido reveladas. Nosotros tenemos la revelación de los tiempos en la Biblia, ¿sí o no? Pues bueno, nosotros todos tenemos de alguna forma la profecía que Cristo nos dio revelación a nosotros, que es la palabra del Señor. Pastor, pero ¿a dónde está la otra profecía, la que me dice que me voy a casar con un rubio de ojo verde alto? Esa profecía, ¿de dónde cree usted que viene? ¿De dónde viene esa profecía, mis hermanos? Casa para ti, yo te veo a ti en una casa y conmigo, porque claro, te veo viajando, te veo viajando, te veo viajando. Y la gente, claro, ¿quién no quiere viajar? Claro que sí, pero realmente ¿eso es profecía? ¿O será darle un contentillo a aquella iglesia samaritana que no sabe ni dónde está parada, ni conoce el don de Dios, ni conoce el don de Cristo, y lo que busca es contentillo para la carne, que al final del día sencillamente le traerá dolor cuando vea que no llegó el rubio de ojos verdes y altos? ¿Qué dice la palabra en relación a todas estas cosas? Cuando estoy triste, ¿qué dice la palabra? Cuando estoy atribulado, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en tiempos de angustia? ¿Qué dice la palabra en relación a los tiempos? Lo conocemos. Pero yo quiero que me digan cosas que a mi carne le gustan. Porque mi carne quiere oír cosas que la estremezcan. Pero cuando se habla evangelio, sana doctrina, qué aburrido, ¿no? No me dicen nada, el de ojos verdes, entonces no. O sea, ¿qué hemos recibido entonces? ¿Y qué estamos buscando? En Cristo lo hemos recibido todo. De Él lo tenemos todo. El que no le alcanzó Cristo, mis hermanos, ya no hay. Le tocaría es cambiarse a otros lados, porque en otros lados están ofreciendo otras cositas aparte de Cristo. Triste. Triste que la iglesia esté buscando y no sea iglesia. Y mientras busca, deja su labor. Mientras busca, deja de hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que ese es el punto. Bueno, y lo digo. Y cierro ya con eso. Que como la mujer samaritana dejó su cántaro. ¿Qué significa el cántaro? Manía, religiosidad, porque ella salía todos los días a la misma hora. Así nosotros como iglesia dejemos nuestra manía de ser iglesia. Dejemos nuestra rutina de ser iglesia. Y dejemos ese cántaro. Y seamos iglesia. Y una iglesia, mis hermanos, que vaya y haga la voluntad del que lo envió. ¿Cuál es la voluntad del que nos envió? La voluntad de Dios es que seamos, y el Señor nos llama a ser santos, y eso es lo que agrada al Señor. Y creo que esto, mis hermanos, es algo que la iglesia necesita comenzar a hacer, la voluntad del que lo envió.
Partamos de ahí. La voluntad del que me envió. ¿A todos nos envió el mismo? ¿O usted lo envió a otro? Que le dice otras cositas. A todos nos envió el mismo, ¿verdad que sí? Es lo mismo. A todos. ¿Y el mismo que nos envió a nosotros no fue el mismo que envió a nosotros? ¿Sí? La función sigue siendo la misma. Yo le invito a que se levante en esta hora. Y como bien decía, como la mujer samaritana dejando un cántaro de estancamiento, un cántaro de rutina, un cántaro de no movimiento, y podamos comenzar a hacer esta iglesia completa, mis hermanos. Lo tenemos todo para hacer una iglesia completa. No esperemos más tiempo. Tal vez antes de cerrar, me hacía alguien una pregunta: pastor, y entonces cuestión de lo que es tal vez el oficio del pastor como pastor de una iglesia, eso queda nulo, eso no. Realmente en el llamado que nosotros tenemos, que es lo que vamos a hablar, nos damos cuenta que Él mismo establece órdenes, y esos órdenes Él mismo se encarga de producir en el corazón credibilidad a aquellos a los cuales Él pone donde Él los pone. Y en este punto es donde entonces cada cual llevará a cabo esa labor y esa función. Pero a nivel general, importante que todos llevemos a cabo esa función. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Creo que es una palabra, Señor, que nos quita barreras, Señor, que nos quita límites, que nos quita pensamientos, bendito Rey, conceptuales, oh Dios. Que nos quita, oh Señor, todo aquello que de alguna manera nos hacía a nosotros vernos como que nosotros no, y quedarnos rezagados, sin movimiento, sin hacer. Hoy, Señor, creo que así como aquella mujer samaritana, nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, con el que es la verdad, con el que es el camino, con el que es la vida, Señor. Y hemos recibido de parte de Cristo lo que Él también recibió de parte de ti, oh Señor. A veces al pensamiento se le hace tan difícil poder reconocer estas cosas. Por eso tu palabra dice que nuestro pensamiento sea renovado, sea transformado, y no nos conformemos a este siglo, Señor, y podamos ser. Con esto, Dios, tampoco buscamos ser lo que no debemos de ser, Señor, ni hacer lo que no tenemos que hacer. Tú eres un Dios de orden, Señor, y estableces órdenes. Pero en nuestra labor como iglesia, Señor, tenemos que llevar a cabo, Señor, la obra del que nos envió. Profetizaremos, hablaremos de tu palabra, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, bendito Rey. Tiraremos las semillas, sembraremos, bendito Señor, como evangelistas, oh Señor, que somos no por llamado de una iglesia, no por un tratado en la mano, Señor, sino por lo que tu iglesia es, en todo lugar y en todo tiempo, Señor, tal cual tu palabra enseña. Somos cartas abiertas, Señor. Asimismo, tu palabra nos enseña, Señor, que el obispo debe ser apto para la enseñanza. Oh Dios, nosotros, Señor, los que hemos recibido tu palabra, somos aptos para enseñarla también, oh Dios. Y también, Señor, para poder, bendito Rey, pastorear, Señor, para poder cuidar, para poder, Señor, velar, tal cual tu palabra nos enseña, primeramente los unos por los otros, oh Señor. Oh Dios, que tu iglesia, Señor, se levante. Señor, que dejemos a un lado, Señor, todo aquello que no nos permite llevar a cabo esta obra completa y hablar de una iglesia, Señor, sin vida, sin poder. Somos tu iglesia y hemos recibido de parte tuya ese poder, Señor.
el mismo que operó en Cristo. Tu palabra nos dice que no tenga nadie mayor concepto de sí mismo, asimismo tampoco un menor concepto, que cada cual podamos ser lo que en ti debemos de ser, oh Dios. Te bendecimos en esta noche, oh Dios, y yo creo que derramas una unción fresca sobre aquellos que lo anhelan, sobre aquellos que lo desean, Dios. Habrá una gran parte de la iglesia que si quiera seguir yendo en la silla de atrás, Dios. Pero hay una parte, Señor, de la iglesia que quiere tomar su lugar. Y si ese es usted en esta noche, tome ese lugar que Cristo nos ha dado como su iglesia, en una unción apostólica, en una unción completa, no de cargo ni de título, sino de iglesia, tal cual somos todos. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y oro, Señor, para que acomodes lo espiritual a lo espiritual. Que no haya ninguna confusión, Señor. Creemos en cada uno de estos llamados, en cada uno de estos oficios, en los dones que tu Espíritu Santo nos da para llevarlos a cabo. Pero creemos que sobre la iglesia, Señor, tú nos has dado una medida de cada uno de estos ministerios, oh Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denles de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar.